Cataluña fue uno de los que más se volcó con la cobertura informativa del 15M. Desde un punto de vista informativa, vimos y contamos todo lo que ocurría en la Puerta del Sol. Es por ello que vamos a intentar analizar de la mano de José Javier Esparza y de Eduardo García Serrano, dos de los periodistas que estuvieron presentes en los informativos de aquella época y que les narraron día sí día también durante esas 3 semanas todo lo que estaba ocurriendo en el kilómetro cero de Madrid. Saludamos ya a Eduardo García Serrano y a José Javier Esparza. Empezamos por este último. José Javier, ¿qué recuerdas, mejor dicho, del 15M y cómo contaste informativamente todo lo que estaba ocurriendo en aquellas semanas? La gran diferencia entre lo que hizo Intereconomía y lo que hicieron otros medios es que otros medios fueron a contar de entrada su idea preconcebida de aquello y nosotros fuimos a mirar y a investigar lo que era y a tratar de encontrarle una explicación. ¿Cómo lo contamos? Pues como lo vimos, aquello era una metamorfosis de la izquierda parcialmente espontánea, parcialmente controlada desde el poder y en muy buena medida impulsada por movimientos de la izquierda que estaban fuera del poder en aquel momento. Recordemos que mandaba el PSOE y que sacaron el inmediato rédito electoral de todo aquello. Y lo contamos, por cierto, con la hostilidad de los unos y de los otros, y en este caso con H unos y con H otros también. Muchas gracias, Esparza. Eduardo García Serrano, tú también presentabas junto a Esparza y Pilar García de la Granja el informativo vespertino. ¿Cómo reaccionaste al ver las primeras concentraciones del 15M? Bueno, la videoteca no miente, Gonzalo. No es presunción, perdónenmela porque no es tal, ni muchísimo menos, pero un servidor junto a José Javier Esparza y otros periodistas de esta casa fuimos los primeros en aquel momento en el que todo el mundo se sumía en una alegría un tanto papanatas respecto del 15M. Nosotros fuimos los primeros en contar que aquel movimiento no era ni muchísimo menos espontáneo, ni muchísimo menos alegre y organizado de una manera anárquica. No, estaba perfectamente diseñado, estaba perfectamente organizado y era el primer paso táctico dentro de una estrategia más amplia. Bastaba ver en la distribución de la masa movilizada espontáneamente cómo los directores de ese movimiento se situaban en puntos estratégicos y detrás de los espontáneos indignados a los que la prensa entrevistaba. No fuese a ser que el espontáneo entrevistado vacilase, marrase o se saliera del guión perfectamente escrito por los comunistas desde la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Esparza, ¿cómo crees que ha evolucionado el movimiento del 15M? O dicho de otra manera, ¿en qué crees que ha mutado? Aquello terminó convirtiéndose en lo que por otra parte era evidente que se iba a convertir, es decir, nunca había tenido la izquierda radical en España desde hace muchos años una oportunidad como esa para salir a la calle y brillar y decir existimos, y se convirtió exactamente en aquello. Finalmente ha sido el germen de Podemos, lo cual, por cierto, ha dado la razón a quienes en su momento vimos aquello como lo que realmente era, y se la ha quitado a quienes de forma angelical pensaban que era fundamentalmente un movimiento espontáneo de la sociedad civil. No era nada de todo aquello y no pasa nada. Es muy digno ser un movimiento político. Se ha terminado convirtiendo exactamente en eso, en un movimiento político, eso sí, muy sobrevalorado desde el punto de vista del discurso oficial, y que quiera compararse su gesta con la de los héroes del 2 de mayo, como pretenden hacer en el Ayuntamiento de Madrid, es simplemente un disparate. Para héroes, los compañeros que estaban allí sufriendo las iras de los energúmenos, rompiéndoles las cámaras y demás. Eduardo, tu turno. A día de hoy, 5 años después, ¿cómo valoras la evolución del movimiento de los autodenominados indignados? Bueno, no cabe más valoración que la que hoy tenemos. Ya anticipábamos en esta casa que aquello era un movimiento destinado a organizar, a vertebrar un partido político, y efectivamente eso es Podemos. El movimiento del 15M es el primer compás político para vertebrar esa indignación justa indignación en una fuerza política de corte bolchevique, porque Podemos lo es, ninguno de sus líderes lo ha negado, que hoy, 5 años después de aquel movimiento espontáneo, está a punto de pisar la Moncloa. Pues muchísimas gracias, Eduardo García Serrano, José Javier Esparza, por refrescarnos la memoria de lo que ocurría hace 5 años también que lo contasteis. Gracias y buenas noches a ambos. Más asuntos.